El Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su segmento Siguiendo la Verdad. El día de hoy estaremos hablando sobre este pasaje que nos muestra en la palabra, libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, donde estaremos viendo cuán misericordioso y poderoso era nuestro Señor Jesús y lo sigue siendo hoy en día. En esta ocasión puedo hablarles de un pasaje donde se habla de Jesús y la sanación de un leproso. Leamos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Quiero que estemos viendo 3 preguntas y que estemos viendo cuál era el propósito de este pasaje. Primero, quiero que veamos dónde estaba Jesús cuando ocurrió esto. Jesús se habla de que había descendido del monte, es decir, ya había venido de dar ese sermón del monte donde había establecido los parámetros fundamentales de la iglesia y donde se había dado el inicio de un seguimiento a su ministerio. Y dice que le seguía mucha gente. Si buscamos en otros pasajes paralelos, se habla de que era una multitud. Lucas lo describe como mucha gente también, pero lo especifica en el sentido de que no solo eran los discípulos, sino que otras personas del pueblo le seguían a Jesús. Es allí donde entonces se encuentra con un leproso. Dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si entendemos el contexto de qué representaba un leproso en el tiempo de Jesús, entendemos que este es un milagro poderoso que muestra también la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesús, y que Él puede lograrlo todo. En la Biblia encontramos que cuando se habla de la lepra, esto simboliza el pecado. Todos nosotros hemos sido leprosos, hemos sido pecadores, pero el Señor Jesús lo explica de una manera muy importante aquí. Si vemos en el libro de Levítico, se explica quiénes eran los leprosos y qué pasaba con ellos. Eran personas marginadas, personas que no podían acercarse al pueblo, eran desterrados socialmente, no podían comunicarse con las personas, tenían que estar fuera de la ciudad, eran desterrados, perdían todos sus bienes, todo lo que tenían era desposeído para ellos. Prácticamente un leproso se le consideraba una persona muerta, una persona con la que ya no se podía contar. Y es que esta enfermedad era tan terrible que las personas perdían su misma esencia y anhelaban morir, porque veían en la muerte la única alternativa o la única solución a su desgracia. ¿Qué pasaba con un leproso? Dice que esta enfermedad, cuando ataca al hombre, comienza primero a escamársele la piel, se le comienzan a hacer protuberancias arriba de sus ojos, protuberancias arriba de sus orejas. Dice que sus manos se convierten como garras, y estas personas sufren mucho dolor porque sus tendones y toda su piel comienza a descomponerse y comienza a sentir un dolor profundo cuando enfrentan esta enfermedad. ¿Qué más pasa con estas personas? Estas personas comienzan a ser vistas como personas desagradables. Estas personas no pueden acercarse a la gente. Tienen que decir en voz alta: inmundo soy, inmundo soy. Tienen que ir por la calle diciendo su desgracia, diciendo su situación. ¿Qué hacía de esta gente? Que esta gente no podían acercarse a otros, y cualquiera que viera a un leproso en la ciudad o acercándose a la multitud
podía matarlo a pedradas. Esta era la condición de un leproso. Quizás hoy vemos las personas que tienen coronavirus, pero a estas personas se les puede acercar otro. Estas personas, muchos de ellos han muerto solos, han muerto sin nadie a su lado, pero no han tenido que decir su condición como lo hacía un leproso. Esta era la situación de estas personas. Pero ¿qué ocurrió con este leproso que se encontró con Jesús? Dice que él se acercó a él. Quizás él había escuchado de este Jesús misericordioso que podía hacer milagros y tenía que hacerlo así porque tenía que cumplirse la palabra. ¿Para qué había venido el Señor a esta tierra? Para mostrar su poder y mostrar quién era él, como había descrito el profeta Juan el Bautista. Y es allí entonces donde vemos cómo se contradice para muchos lo que podía hacer Jesús. Quizás sus discípulos, cuando vieron al leproso, decían: Señor, no te acerques a él. O algunos fariseos o escribas que estaban por ahí decían: wow, se va a acercar a un leproso. Algo que parecía imposible para las personas de su tiempo. Pero si vemos el orden de los tiempos, de cómo sucedió esto, encontramos algo mucho mayor. Él no esperó que esta persona estuviera sana para tocarla, sino que fue al revés. El versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Tocó a esta persona. Tocó a esta persona que podía considerarse como un pecador. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y vemos que es un milagro tan poderoso que en ese momento no solo se refleja que la persona pudo recibir sanidad al instante, sino que también lo hizo para siempre. Hubo una sanidad de su alma también. Había una salvación para su vida, porque quizás aquí no lo describe Mateo, pero más adelante en Marcos sí lo describe. Esta persona no calló su voz, sino que glorificó a Dios. Y si conocemos y vemos un poco más de la palabra, quienes testificaban de Jesús en este momento y recibían la revelación de que era el Hijo de Dios. En el versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Esto fue lo que le ordenó Jesús a este leproso, porque su tiempo no había llegado, todavía no había sido glorificado en la cruz, todavía no se había resucitado, no se había cumplido esta palabra. Pero sin embargo, este leproso recibió esta sanidad, recibió esta liberación. Y es allí donde vemos el porqué. Más adelante veremos cómo aquí mismo en Mateo se explica otros milagros que hizo Jesús de sanación. Dice que también Jesús pudo darle esa sanación a una persona que era conocido por un centurión, otra persona que tenía una condición difícil. Este tipo de milagros, cuando lo representa el Señor, significa que era porque quería mostrar quién era Él, qué poderoso era nuestro Jesús en ese momento y qué poderoso es ahora nuestro Señor. Entonces, si hoy meditamos en esta palabra, entenderemos que cualquier situación que nos se presente, cualquier enfermedad que haya allí, revelan ese poder que puede obrar nuestro Señor si tenemos fe, si confiamos en Él, si vamos y nos prostramos delante de Él, ¿verdad? Una actitud que nos enseña que como pecadores, como leprosos que somos, no hay nada que se anteponga ante lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ante lo que Dios puede lograr con el pecador, a la persona que puede tener una condición más inmunda, más degradada. A esta persona también el Señor puede llevar un milagro y obrar su palabra. Vimos entonces dónde era que hacía esto Jesús, por qué lo hizo y cuándo lo hizo también. Lo hizo en un momento en el que iniciaba su ministerio, en el que iniciaba a mostrar las cosas grandes que Él hacía. Él mostró cómo podía estar su poder para sanar a las personas, su poder contra las potestades de los demonios, contra Satanás también. Él mostró también su poder sobre todo lo que existía, y es allí donde vemos su poder hoy en día para poder derrotar cualquier adversidad que se nos presente. El Señor les bendiga.